Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Nacho, Igor, Merichel, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿Qué tal? Buenas gracias. tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, siempre es un honor teneros aquí y muchas gracias por vuestro tiempo y por pasaros por el canal. Vamos a hablar de Asia, hay muchos temas de la actualidad y vamos a empezar hablando de las noticias de estos últimos días, que es la confirmación de soldados norcoreanos en Rusia. Y Merichel, vamos a empezar por ti. ¿Qué te parece esa confirmación? Y no sé un poco el contexto también que produce este hecho. Sí, pues es una confirmación que hemos visto que dicen que hay unos 10.000 soldados que han llegado a ayudar a Rusia en Ucrania. Y ponemos un poco de contexto, ¿no? Vemos que por allí, 2022, la relación entre Corea del Norte y Rusia se estrecha aún más. Recientemente también, hace pocos meses, hicieron otro tipo de asociación en que se confirmó más asociación en temas de defensa y todo eso hace unos años o hace unos meses iba más moderado o se iba más sí, moderado por China. Y vemos que cada vez la relación entre Rusia y Corea del Norte no depende tanto de la moderación o de la intercepción de China. Una parte que para mí creo que no le es muy cómoda a China, pero esto ya lo discutiremos más tarde. Pero esta relación ha ido creciendo, ya no solo era una ayuda comercial o una ayuda de proveer armamento a Rusia, algo que en su aislamiento, pues Corea del Norte le ha ido bien, sino que ahora se traslada de esto. Vemos que, por la otra parte, vemos también que desde Corea del Sur se ha visto preocupada y en las últimas declaraciones creo que desde Seúl se ve como una posibilidad ayudar de un poco más, ¿no? Increciendo también a Ucrania por su parte. Se plantean hasta enviar también a algunos oficiales a ayudar al país. No en la medida que ha hecho Corea del Norte, pero sí incrementar esto. Entonces sí que se ve como el envío de tropas para ayudar a Rusia ha hecho ¿no? Ha escalado el conflicto, aunque no haya sido a nivel, no hayamos visto nuevas acciones en la guerra, etcétera, sino que a nivel exterior vemos cómo se podría dar algo muy que aún no se ha cedido, aún no se ha visto sobre el papel ni nada, pero cómo se está planteando un enfrentamiento indirecto entre las dos Coreas fuera de territorio asiático, algo que es interesante a ver cómo se podría desarrollar. Entonces, un poco lo dejo aquí y si queréis vamos a partir de aquí un poco en el debate. Igor. Bueno, yo creo que es un cambio muy importante en el panorama de la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Me parece que es un paso que no sé cómo de meditado está. Efectivamente, como ha dicho Merichel, creo que hay que circunscribirlo en esos acuerdos de mutua defensa firmados entre Corea del Norte y Rusia. Habrá que ver qué es lo que terminan haciendo los soldados norcoreanos, porque a mí me cuesta creer que vayan a cruzar a Ucrania. Me parece que es más posible que sirvan de apoyo a los soldados rusos en la región de Kursk, que es la que está actualmente ocupada por los ucranianos y que por lo tanto siempre pueden tener esa excusa, ¿no? De decir que, bueno, nosotros simplemente nos hemos dedicado a apoyar o a ayudar a nuestro socio dentro de su propio territorio, ¿no? Me costaría creer que entren a formar parte de la invasión propiamente dicha de Ucrania. Si lo hacen, yo creo que es un paso todavía más peligroso, ¿no? Y al que yo creo que habría que dar respuesta por parte de la OTAN, porque lógicamente Rusia ha estado diciendo por activa y por pasiva que había diferentes líneas rojas. Una de ellas era utilizar el armamento occidental, el armamento OTAN, contra su propio territorio, que es una línea que me imagino que ya se va a retirar también. Otra línea roja sería que la OTAN tenga botas sobre el terreno, ¿no? Que es como se dice, a tener
soldados sobre el terreno más allá de meros adiestradores, porque lógicamente los hay, ¿no? Y no solo los adiestradores, sino también los voluntarios que van de muchos otros países a luchar codo con codo con los ucranianos, pero que no son enviados por un país, que esa es la gran diferencia, ¿no? Con Corea del Norte, en el caso de Corea del Norte, son unos soldados que ha enviado el propio país y no sabemos muy bien ni en qué condiciones ni para qué todavía, ¿no? Entonces, yo creo que es pronto para decir cómo va a cambiar el conflicto este movimiento. Puede que no lo cambie en lo más mínimo. Yo sí creo que va a permitir que Estados Unidos retire esa restricción de utilizarlo, por ejemplo, los ATACMS contra Rusia, que es precisamente una de las exigencias, ¿no? En ese plan de la victoria de Zelensky. Pero no sé si puede ir un poco más allá, ¿no? A mí me gustaría saber, Nacho, también qué piensas al respecto, ¿no? Si, ¿en qué condiciones podría esto justificar, pues bueno, que la OTAN envíe realmente efectivos, pero no ya eso con el objetivo de adiestrar, sino con el objetivo de combatir? A ver, yo creo que coincido, 10.000 soldados dentro de 600.000, y considerando que las pérdidas mínimas de Rusia son 1.000 bajas al día en 10 días de combate, no hacen a la diferencia. Me parece que la significación es política, básicamente es política. ¿Por qué? Porque están probando nuevamente la reacción de Occidente, eso por un lado, viendo hasta qué punto Occidente es capaz de reaccionar y cómo reacciona, si reacciona en conjunto o reacciona con alguna medida puntual. Y es una enorme diferencia, porque una cosa es que le permitan utilizar los ATACMS o los JDSAM o los SLAMs, o bueno, todas estas siglas tan difíciles de decir, y otra cosa es que haya un involucramiento, equi- eh, eh, digamos, equivalente. Cuando Macron dijo que iba a enviar tropas en función de asistencia en la retaguardia como personal técnico, Rusia reaccionó con otro exabrupto nuclear. Ahora que lo hace Corea del Norte, o sea, institucionalmente, y esto es importante, lo han marcado ustedes, ya no es un grupo de mercenarios o un grupo de voluntarios, es institucionalmente, es el primer país que se mete más allá de lo que hizo Bielorrusia, pero Bielorrusia no mandó tropas. Acá se estaría metiendo un país. Y de alguna manera me da la idea que están probando la capacidad de reacción de Occidente, particularmente en vistas a que en Estados Unidos hay elecciones. Esto obliga también a Biden a tener cierta mesura, porque no es lo mismo eh, la última semana de elecciones con un conflicto global en curso y que se acuse a Kamala Harris de ese armado de un conflicto, una tercera guerra mundial, que mostrar mesura. Creo que también entra parte del cálculo, en parte del cálculo. Y recordemos también que no es la primera vez que Corea del Norte agrede indirectamente a Ucrania. Más allá de que si van en función de tropas directas o no. Hay técnicos norcoreanos asistiendo en el lanzamiento y operación de los K-2, que sería la versión norcoreana del Calibre. Se estima que ya hubo un centenar de envíos y una cantidad similar de lanzamientos. De hecho, se han encontrado restos de misiles norcoreanos en las ciudades ucranianas. Entonces, lo novedoso me parece que es más lo político, y cierro con esto. Esta prueba tiene mucho que ver con algo que necesita más urgentemente Putin, que es un apoyo mucho más masivo. 10.000 no alcanza, pero 100.000 hacen la diferencia. Entonces, si Occidente no reacciona adecuadamente, tranquilamente estos 10.000 se le puede agregar un cero, y ahí sí vamos a tener una diferencia muy grande. Si no reacciona el envío de tropas, recordemos que Corea del Norte tiene disponibles algunos miles de tanques y algunas decenas de miles de transportes blindados o de combate, que a Rusia le hacen falta desesperadamente, tropas y blindados. Entonces, me parece que estamos como en un punto en el que han puesto un pie en el conflicto, están viendo, pero también Rusia necesita un involucramiento más activo de parte de sus socios. Y cierro con esto, el 80% de las exportaciones de Corea del Norte o del comercio de Corea del Norte es con China. Nuevamente el mismo factor que siempre señalo.
China podría frenar con un solo gesto y decir, cierro Corea del Norte porque no quiero que este conflicto escale. El pensamiento inverso es, si permito que escale, ¿cuál es mi rol en este conflicto? Meritxell o Figo, da igual. Sí, yo me ha encantado cómo has acabado porque es como acabamos en la última vez que estuvimos en en este formato y es la clave de China, ¿no? De cómo puede interceder o cómo puede cambiar la situación. Estoy de acuerdo que, como decíamos, es más un acto político que no tanto algo que vaya a cambiar la situación en el conflicto real. Sí que este acto político ha recibido una reacción de Corea del Sur, como no podía ser de otra manera. Y como bien decía Nacho, es a ver cómo va a reaccionar Occidente. Si Occidente reacciona mal, Rusia podría tener la legitimidad de decir, nos están atacando, ¿no? al otro bloque o a la otra parte. Entonces, sería la legitimidad para que otros países se sumaran al bloque antioccidental, que es un poco la asociación, como definen siempre Corea del Norte y Rusia, su gran asociación de anticapitalismo, antioccidental, aunque realmente no sea tampoco así, pero es como lo venden y su justificación o motivación a la hora de hacer ese tipo de acciones. Entonces, para ellos sería la legitimación perfecta que se actuara mal por esta parte, ¿no? Que se tomara una mala decisión. Por otro lado, yo China en este aspecto lo veo como el moderador, no moderador para que vaya, porque tranquilice cosas, sino moderador en el sentido de el artífice o no, el actor que está en el medio que puede regular las acciones o las interacciones entre Corea del Norte y Rusia. Como bien decía Nacho, Corea del Norte depende absolutamente de China y no está aislada gracias a que le abre un poco la vera a China en ese sentido. Em, y a Rusia le ha servido como un proveedor fiable porque depende de China en ese sentido y por eso puede hacerlo. Entonces, Mm, también podríamos revisarlo o a ver qué piensa también Sigor en el sentido de si esto está sucediendo, yo por mi parte creo que esto le puede incomodar a China. No creo que sea algo que aspire, pero si esto está sucediendo y depende tanto de China en ese sentido, ¿cómo lo podemos leer desde una perspectiva china, ¿no? Que, que le puede servir. También hace poco, bueno, hace pocos días relativamente se dio la cumbre de los BRICS, ¿no? También todos estos sucesos juntos, cómo los leemos, porque realmente no va a cambiar el conflicto en sí, depende de cómo reaccionemos desde aquí o de cómo se reaccione desde Occidente más que desde aquí, pero la reacción puede implicar ah, una mayor diferenciación entre bloques, un mayor hay uno y dos, un mayor decir los BRICS o la posición de Irán, por ejemplo, también si es más, aunque ya se conozca, si es más, am, si se dice más en voz alta, y esto lo que puede significar, no tanto para el conflicto, sino para las estrategias de alrededor, ¿no? Vimos ahora ujú. los nuevos que han entrado, quienes no. Después lo podríamos hablar también cuando entremos, si hablamos de la India, etcétera, pero vemos como hace poco el conflicto fronterizo con la India y China se está intentando gestionar la paz de allí, ¿no? Algo que es muy interesante, pero al mismo tiempo un actor que juega entre ambos lados, entre Estados Unidos, Occidente, China, Rusia. Entonces, cómo la reacción de uno puede afectar a todo el dominó de alrededor en Asia-Pacífico. Entonces, creo que sí que es algo interesante a ver y cómo desde la perspectiva china lo que ha sucedido, aunque pienso que es incómodo que haya una escalabilidad en el conflicto, una escalada allí, puede que no lo vean como una escalada, lo vean como eh, Sinceramiento. unas dinámicas que esto puede suceder, unas dinámicas políticas más que algo en el conflicto de per se. ¿Cómo lo veis Sí, así? ahí voy a hacer una pregunta a vos y a Sigor, porque a ver si yo estoy errado en mi concepción. Se supone que para Corea del Norte estos envíos debieran ser una buena noticia, porque cada
munición de artillería, cada misil que gasta Corea del Norte no se gasta en Corea del Sur, con lo cual esta sobrereacción surcoreana no tendría sentido, debería darse la contraria, decir, bueno, mi enemigo se está debilitando, pero, y esta es la pregunta que yo les hago, ¿no podría ser que también Corea del Sur esté sobrereaccionando porque el sincerar este bloque, es decir, que Rusia, Corea del Norte, China están funcionando como bloque, es el verdadero riesgo, porque indicaría que también el Extremo Oriente puede ser objeto de una escalada? Esa es la pregunta que les hago. Sí, bueno. Yo creo que sí. A ver, se han hablado muchas cosas, ¿no? En los últimos minutos. Estoy de acuerdo con Merichel en que a China la veo incómoda y de hecho la mayoría de los comentarios que he leído tanto de analistas como simples internautas en China son contrarios, ¿no? a esa participación de Corea del Norte en la invasión de Ucrania. Pero también es cierto eso, ¿no? Que China podría jugar el papel de moderador. Digo podría porque creo que no lo está haciendo. Tiene ese poder, esa capacidad, pero no la está utilizando. Entonces, podemos deducir de eso que no lo está utilizando porque está de facto apoyando, ¿no? O dando su beneplácito a lo que está sucediendo. Y esto es preocupante porque China siempre ha mantenido, ¿no? Que en su política exterior, perdón, la máxima era no involucrarse o no inmiscuirse en asuntos de terceros. Y claro, ahora lo está haciendo de una forma pues cada vez más directa, ¿no? Además, bueno, pues que la propia cumbre de los BRICS se celebrase en Rusia, en Kazán, creo que también lleva implícito un apoyo del resto de países de este grupo tan heterogéneo, ¿no? a Rusia, porque hay que tener en cuenta que se incluye a Brasil, ¿no? A India también, a Sudáfrica y ahora también, pues bueno, a unos países de Oriente Medio. Yo, en cuanto a este bloque del que habla Nacho, ¿no? Sobre todo de este eje Corea del Norte, Rusia y China, como cabeza de los tres, aunque solo sea porque tiene el mayor peso económico, me cuesta verlo, ¿no? Me cuesta verlo porque es cierto que hay unas relaciones de dependencia económica muy importantes. Lógicamente, China es el gran actor comercial para estos dos países y está siendo un salvavidas para Putin en lo que se refiere a la economía y el comercio, en las finanzas también. Es un salvavidas para el régimen norcoreano. Y sin embargo, me cuesta todavía ver que los chinos y los rusos se puedan llevar bien, ¿no? Y que se puedan entender tanto como para formar un eje sólido y bien engrasado, ¿no? Eso es lo que me cuesta creer, porque desde luego hay rencillas históricas entre ambas potencias pues, importantes, ¿no? Y con Corea del Norte, pues bueno, sí que lo veo más fácil, porque Corea del Norte a muchos efectos ha sido un país satélite de China, ¿no? Eh, Me parece que hay muchas incógnitas. Yo más no puedo decir porque realmente es hacer un poco de política ficción y no sé en qué va a quedar esto. Yo creo que a China, lo dije la última vez, no le interesa que el conflicto escale. No le interesa tampoco que se le involucre más en este conflicto y yo creo que por eso, al menos sobre el papel, pues no ha enviado ni armamento ni componentes, en principio, a Rusia para que los utilice en la producción de su propio armamento Rusia. Me cuesta ver a China involucrada con estos dos actores que son a todas luces pues vistos, yo creo que por la gran mayoría de la comunidad internacional como dos malos, ¿no? Por decirlo llanamente. ¿Mm? Y eso es lo bueno, que tenemos discrepancias y podemos seguir hablando, y eso es maravilloso. Esto es Occidente. No, yo Meritxell, con esto de acuerdo de que suerte que Occidente se puede debatir ideas, pero bueno, no solo aquí, no solo aquí, es cuando vamos, pero también, aunque de manera diferente, vamos a decirlo así. Pero
pero yo respecto a tu pregunta, Nacho, sí que desde la perspectiva china creo yo que China necesita que la península coreana esté estable para que Asia-Pacífico esté estable. Es decir, para que China pueda controlar o ni que sea pueda controlar la región en cierta manera y que Estados Unidos no aumente su influencia, necesita controlar el conflicto coreano o tener al menos Corea del Norte controlada. Entonces, sí que creo que lo que pase, la reacción política, un poco lo que decía antes, puede hacer cadena o dominó en Asia-Pacífico y ciertas influencias o alianzas verse pues pronunciadas o no, pero también podríamos hablar de Oriente Próximo. Yo creo que es un sitio, un caldo de cultivo, que allí sí que sus pronunciamientos podrían tener una mayor implicación y si nos vamos un poco más también respecto a lo que pueda pasar en las elecciones estadounidenses. Creo que allí sí que tiene una gran relevancia, igual que Asia Pacífico, pero ambos sitios lo que pueda ser la reacción occidental puede tener unas reacciones políticas que pueden sumar a China y a su mundo, perspectiva, también a los BRICS, etcétera, que no al revés. Entonces, creo que por aquí ganaría y tampoco creo entonces desde esa perspectiva que China crea que va a escalar realmente el conflicto, sino más que nada la forma política. No creo que vaya a ir más allá. Pero bueno, es siempre Sí, un sí, creer, porque después sí, nunca se sí. Da la sabe. impresión que en este conflicto, como sucede también digo, los conflictos latentes que hay en Asia, como en el de Medio Oriente, como también el de Ucrania y tantos otros, también el de Venezuela, Mm. están todos calculando qué es lo que va a suceder el próximo martes, porque son dos universos absolutamente contrapuestos. Uno es el de un Estados Unidos que se retira, esta fue la política siempre de Trump, digo, Sí, el retiro de Siria, Afganistán, Irak, Somalia. No es una pauta y ya avisó que todo aquello que significa un gasto que no sea reembolsable de alguna manera para Estados Unidos se va a retirar. Y por el otro lado, Kamala Harris que sigue sosteniendo que va a seguir la misma doctrina de apoyarse en sus aliados. O sea, son dos concepciones absolutamente opuestas. Y da la impresión que todos están esperando a ver qué sucede. Y en la política los vacíos se llenan demasiado rápido, ¿no? realmente, si lo vemos así también a nivel político y más campaña electoral, vemos como esta, vamos a decirlo, provocación norcoreana, rusa, es un gancho fácil para ver qué dicen en Estados Unidos, ¿no? Corea del Norte se ha movido, qué va a hacer, cómo es la posición, cómo va a defender al mundo Estados Unidos, ¿no? Es un poco la versión o cómo se lee desde allí. Entonces, estas Ujú, preguntas las podía hacer perfectamente la prensa estadounidense a uno de los candidatos y es el momento perfecto para mostrarse fuerte y decir, no, Estados Unidos va a hacer esto, enfrente de las... Entonces, sí que es... Bueno, yo creo que es muy interesante y lo que dijisteis el otro día, ¿no? Creo que estas elecciones se tienen que mirar en lupa y se podría hacer un debate en directo sobre cuándo pasen ujú, y va a influenciar directamente. Esto totalmente de acuerdo. Pero sí, o sea, más allá de lo que pase, creo que lo que pasa entre Corea del Norte y por eso así reacciona Corea del Sur no es tanto el conflicto en Ucrania, sino ah, que las reacciones van a tener también una reacción o diferentes consecuencias en Asia-Pacífico y en otras regiones. Y por eso esa reacción política tan rápida de Corea del Sur. ujú. Yo al hilo de todo esto, ¿no? Y aunque hay muchísimas diferencias, ¿no? Pero yo creo que sí que puede ser representativo, al menos un poco, de cómo China reacciona ante focos de violencia cercanos a su territorio, aunque Ucrania, bueno, todavía queda un poco lejos, ¿no? Pero podemos ver lo que está pasando en Birmania, ¿no? En Myanmar. Ujú, Eh, Birmania, o la Junta Militar de Birmania, ha sido un aliado de China, y ahora tenemos una alianza
de grupos armados étnicos, junto con un nuevo ejército, digamos, democrático, ¿no? Que se han unido y están luchando además con mucho éxito contra el ejército en ese intento de revivir el proceso de democratización que se paró en seco en el 2021, ¿no? Y Sí, estos perdóname son, que te interrumpa. Y recordemos que en ese conflicto se corre la posibilidad de establecer un corredor para la salida de los productos chinos, evitando el nudo de el paso de Malaca. Quería recordar que Birmania no es que a China le interesa porque sí, sino porque le permitiría romper el bloqueo de ese paso. Sí. efectivamente, y en este caso yo creo que China, de hecho hay algunos de estos grupos que operan en la frontera con China, yo estuve con uno de ellos, ¿no? Y China no está respondiendo como el ejército birmano querría, que es dándole su apoyo incondicional, dándole más material y aprovechando que, bueno, pues algunos de estos grupos operan en su frontera. Entonces, por eso quería decir que tengo mis dudas sobre las posibilidades o las intenciones de China a la hora de involucrarse más en conflictos armados en los que no se ve directamente implicada y que pueden suponer una mayor desestabilización. Ya sé que, digo, los dos conflictos son muy diferentes, Ujú. pero me parece que puede ser, bueno, un ejemplo, ¿no? Para tener en cuenta. No, pero Ujú. perdonad pero sí que yo creo que es un gran ejemplo porque cogiendo lo que dices, Igor, y lo que decía Nacho, em, sí que puede que Myanmar o Birmania quisiera que China hubiese respondido de otra manera más firme, pero sí que vimos cómo le apoyó también en frente de la ASEAN y vimos cómo ASEAN Ujú. retrasó mucho las consecuencias o las sanciones, digámoslo así, que se le puso a Myanmar, la retrasó mucho, igualmente participó en las cumbres, igualmente hubo, hubo sanciones públicas o hubo discursos en contra, pero igualmente participó y continuó estando, aunque fuera, digámoslo, de escondidas, ¿no? Pero nunca se dejó de interlocutar con ellos. Algo que cuando desde Occidente se pone la sanción o tal, no pasa así. Y esto fue gracias a la interlocución con China y también lo que decíamos del estrecho de Malaca, que es importantísimo. Entonces, eh, sí que puede servir este caso como precedente para ver cómo actuaría en otros casos similares, aunque no sea el mismo tipo de conflicto, pero como moderador o como interlocutor cuando le beneficia algún tipo de salida comercial o ya no tanto comercial, creo yo, sino cómo le beneficia la estabilidad en la región. En este caso sería Asia-Pacífico, pero podríamos hablar de otras y al final la dinámica podría ser la misma. Precisamente a lo que me refería era eso, ¿no? Que el apoyo se ha limitado, como en el caso de Rusia, ¿no? Ha ofrecido un apoyo político, pero no ha ido más allá. Quiero decir que no ha utilizado su poderío militar para ayudar a un régimen que en este caso, bueno, está en el poder desde el 2021 por un golpe de Estado, ¿no? Y esto yo creo que tiene se pueden sacar ciertas analogías con lo que hace con China, o sea, con Rusia, que le da un cierto apoyo político también en las instituciones globales, pero no pasa de ahí, ¿no? Eso es lo que, a eso me refería, vamos. Mantiene, sí, sí, como que mantiene la temperatura, pero nunca apaga el fuego ni tampoco lo aviva, porque es claro que la diplomacia china sabe manejar, tiene una capacidad de gestión de crisis que Occidente no tiene, porque maneja los tiempos y porque además no tienen que responder a una opinión pública que después se traduce en votos y en la pérdida o ganancia del gobierno. Y llevando un poco más de datos racionales, vuelvo un segundo a lo de Corea del Norte. Vamos a dar un motivo también para la sobreactuación surcoreana que, recordemos, todavía no autorizó, ¿no? Legislativamente el envío de armas a Ucrania. Corea del Norte ya ocupa el 2% del mercado global de armas y tiene una necesidad absoluta de presentarse también como un actor potente en ese mercado. También el abastecer de armas a Ucrania le es un trampolín
para promover sus productos, los mismos que vendió a Polonia, recordemos, tanques para Polonia, más de 1000. El modelo de tanque que está usando Turquía ahora o que está produciendo Turquía es gracias a Corea del Sur. Los, los aviones de ataque liviano que tiene Polonia lo están ofreciendo a todo el mundo. Y todo esto es producido en Corea del Sur. Entonces, también en esa reacción hay una intención de, como decíamos, que como se cubren los vacíos políticos, hay una intención de Corea del Sur de presentarse como un país que más allá de la tutoría de Estados Unidos puede tener un carácter propio. Digo, porque también sumemos elementos, porque no siempre obedecen a una sola causa los fenómenos internacionales. O sea, Ucrania como escaparate para la venta de armas, ¿no? De armamento. Sí. Sí, sí, serviría, pero además serviría para demostrar esto que hablamos, ¿no? De que Estados Unidos no necesariamente es quien decide o quien define. La capacidad industrial de Corea del Sur, mucha gente no lo conoce porque por ahí asimila el tamaño de los países con la capacidad industrial. Pero la capacidad industrial de Corea del Sur es monstruosa y tiene un potencial enorme. Entonces, si Corea del Sur pudiera entregar 2000 tanques cada bueno, 1000 tanques por año, superaría incluso a países como Rusia. Esto hay que entenderlo. Esa es la capacidad de Corea del Sur. Tiene una capacidad industrial mucho mayor inclusive que la de Rusia. No, y también en tema tecnológico, ¿no? Al final el material ruso deja de mucho que desear en ciertas ocasiones, no solo en Ucrania, sino también en entregas como en la India, podríamos decir, porque es uno de los principales exportadores u otros países. Entonces, sí que Corea del Sur se desmarca muchas veces por su capacidad tecnológica, innovadora, y si esto lo trasladan también en tema militar, es un gran qué para ellos en el posicionamiento, como bien decía Nacho. Entonces, sí que podría hacerse así, ¿no? También al final la entrada de Corea del Norte obliga a los demás a hacer lo mismo. Es, ¿Mm? Sí, pues siempre estamos acostumbrados a mirar desde la óptica de las potencias, claro. pero no desde los intereses y ambiciones de los países en sí. Y en el caso, yo ya, si quieren, pasamos a India. India está haciendo algo similar. India pasó de ser creo que era el segundo comprador global en los últimos informes del CIPRI, el segundo comprador global de armamentos, pero cuando uno analiza las compras que hace, cada vez más están ligadas a contratos de compra de armamentos propios o compra de armamentos producidos en conjunto con otros países. También la India quiere convertirse en un fabricante de armas. Recordemos que el mercado de armas mueve, no tengo la cifra exacta en este momento, pero mueve centenares de miles de millones de dólares por año y para cualquier país está el agregado de el poder armarse, el poder exportar armas, caso Corea del Sur o de la India que podría tranquilamente hacerlo, pero además ganar en la autonomía y en la autoridad, porque cuando uno vende armamentos también está obteniendo influencia geoestratégica. Entonces, en este caso de Corea del Sur también se puede interpretar por ese lado, más allá de las implicancias que podría tener el envío de tropas a Ucrania. No, perdonad que vuelvo, pero sí que con esto te doy totalmente razón. Al final, todos los países, incluso lo intentan la Unión Europea, aunque sean los grandes productores para hacerlo aún más. Países como la India, Corea del Sur, Corea del Norte ya hace tiempo, buscan la producción propia y que sea una producción fuerte, que puedan venderla, pero también utilizarla, que puedan hacer bandera de ello, ¿no? Ahora, recientemente, hace unos días, o no sé si fue ayer mismo, am, España e India inauguraron una nueva fábrica en la India de aviones entre Airbus y Tata. Y Entonces, caso, exacto, y creo que es muy importante porque hace unos años, hace unos meses y también años, ya hace tiempo que la India va comprando cada vez más, sobre todo de Alemania, España, eh, munición, armamentos, aviones, etcétera. Pero ahora ya no es un te compro, vienes y ujú, construimos en mi casa. Entonces, cojo tu tecnología o colaboramos, ¿no? Como se dice, y desde aquí construimos y es mi tecnología, es mi fábrica en colaboración con mis aliados, como podría ser la Unión Europea, España, etcétera, u otros, podría ser Rusia perfectamente, ¿no? Esto
esa dicotomía que hablamos el otro día de espectacular de la India, del no alineamiento y que es muy interesante. Pero buscan la producción propia y ensalzar, hacerla crecer y también mostrarse así al mundo de yo tengo esto, yo lo hago, yo lo produzco y es mi tecnología. Entonces sí que es una parte importante de destacar y muchas de las relaciones internacionales ahora mismo se están basando en esto cuando hacen tratados de defensa. No es solo ya em, en cuándo actuar, sino sobre todo en cómo producir y qué comprar. Se basa todo en una relación comercial y productiva, pero ya no general, sino muy concreto en relación comercial productiva tecnológica, de defensa o ambas, ¿no? O marítimas. Se basa ya todo en eso, pero siempre con una producción y comercio detrás. Entonces, sí que es interesante al ver cuándo analizamos las relaciones internacionales y por qué se da en ese sentido. Ujú. Sí, Y yo creo que el caso, no lo hemos mencionado, pero el caso más claro de esto es Israel, ¿no? Es un país pequeño, un poco poblado y sin embargo es una potencia de defensa muy importante, ¿no? Y con mucho más músculo de lo que le correspondería por todas las métricas diferentes, ¿no? Ya sean de Ujú. población, de PIB, etcétera, etcétera. Es evidente que ahí hay un negocio muy importante que lógicamente se intenta lograr cada vez más autonomía, ¿no? Poder producir en casa armamento que sea de calidad. Y Merichel, pues has hecho un repaso por la estrategia de China, ¿no? A la hora de desarrollar su industria, que no tiene por qué ser militar, ¿no? Esas joint ventures con las que empezaron, por ejemplo, pues la industria de automoción, ¿no? Ujú. Airbus también puso una fábrica en Tianjin. Quiero decir que al final estamos en un mundo globalizado en el que las ideas también son importantes, ¿no? Y sobre todo esas tecnologías que se van desarrollando en un sitio, pero luego se hacen o se materializan en otro, ¿no? Ujú. Sí, recordemos que Huawei era una fábrica de conmutadores mecánicos de teléfono y hoy es la nave insignia de los celulares y de la tecnología china. Sí, sí, claramente. Es que justamente ahí es donde coincidimos, es que en este traspaso de tecnología también es la impresión que yo tengo, ¿no? Se están cubriendo vacíos que se están creando por un retiro de Occidente, por los motivos que sean, tanto sea porque no es capaz de sostener el crecimiento, porque no es capaz de competir, por cuestiones de productividad o costos, sea cual fuese, pero da la impresión que los países están queriendo ganar autonomía y sobre todo en Asia, estos tigres, no solamente los tigres asiáticos, están queriendo hacerlo, sino que todos los países entendieron la concepción política de la tecnología y esto incluye lo militar. Y es ahí donde hay que mirar con mucha más atención a Asia, porque han entendido cuál es el punto central del desarrollo. Y es que si un país se desarrolla, es más poderoso que se acumula armas. Y cierro con esto. El caso de Rusia es la comprobación a través de la reputación que un país sin desarrollo tecnológico, por más que coleccione armas y se llene a tope, no necesariamente eso significa que es una potencia en todo sentido. Totalmente de acuerdo. Y con Rusia se clarificó muchísimo cuando empezó el conflicto y las expectativas que se tenían y cómo salió después. Am, Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Me gustaría coger dos casos de lo que habéis dicho, sobre todo Zigor, cuando hablabas y también Nacho, de ¿no? que Occidente no está sabiendo hacer o lo intenta, pero no acaba de coger las ideas y fabricarlas aquí, o la producción, ya sea en tecnología, en aspectos militares. Hemos visto diferentes ejemplos, vimos cómo se ha intentado, o en teoría se está continuando intentando hacer la producción de chips en Alemania a través de la fábrica taiwanesa o de la empresa taiwanesa. El problema que hay es que los costes de fabricación aquí, sobre todo personal y coste, no puede combatir con el extranjero, al menos es lo que se ha encontrado. También justo poner a Alemania creo que es de los sitios poco a combatir que hay en Europa, ¿no? Que podríamos, ya voy a tirar un poco para casa y se podría haber puesto en Barcelona, pero bueno, eso ya son temas más de cada uno.
Pero Ujú. sí que aquí vamos un poco por qué nos está dando y tampoco hay el esfuerzo político para combatir estos lastres, aunque sea ya sea de competitividad, no, el coste, pues no se están viendo cómo sustituirlo o dónde hacerlo, aunque sea externalizarlo, pero igualmente que se construya a nivel europeo, occidental o latinoamericano, no se está intentando combatir esta parte o hacerlo entre aliados y hacer un buen bloque, ya sea externalizarlo dentro de aliados o dentro de la Unión. Esta parte no creo que se esté haciendo correctamente. Y por otra, quería ir un poco atrás, pero porque creo que ha sido un gran ejemplo, el ejemplo de Israel, ¿no? Lo ha dicho muy bien Sigor cuando hablaba sobre ello y también creo que es muy bueno ejemplificar lo que hablábamos de lo que están intentando hacer las dos Coreas, ¿no? De vender su tecnología y hacer esto en el aspecto militar como su bandera a la hora de hacer relaciones internacionales, es decir, cómprame y haz una buena relación tengo una buena relación conmigo. Esto lo hizo Israel con Marruecos a través de Estados Unidos. La buena relación se llegó no solo por el tema diplomático, sino por la compra de armamento de tecnología militar a Israel por parte de Marruecos y sobre todo el conflicto con Algeria, ¿no? A Estados Unidos interesaba, ¿por qué? Porque al final Algeria va más alineada con Rusia y China y aquí ya entraríamos en el Sahel y todo lo que implica y puede que otro día, pero sí que esta técnica o esta dinámica se puede utilizar también en Asia y se está dando. Entonces, es la misma tendencia de decir, con mi tecnología puedes ser mi amigo, lo mismo, pero en otra región y al final es lo que hablábamos el otro día desde otras regiones, sobre todo desde la asiática, se está sabiendo hacer, desde Occidente cuesta. Se puede, y es algo que tendríamos que reflexionar o intentar. Cuesta, cuesta tanto que Trump está pidiendo traer de nuevo las fábricas a como dé lugar, sabiendo que los costos en Estados Unidos triplican a los de, no solamente los de México, sino también los de Extremo Oriente. Y Pero esa es no la, hay una la externalización de preocupación. aliados. Al final no. Sí que con la Unión Europea se intentó hacer eso, o se está intentando, ¿no? Pero siempre se intentó porque empieza hace tiempo y continúa ahora. Y cuando se El dieron cuenta, tenían que importar los barbijos para el COVID. Exacto. Y ahí empezó y dices, bueno, ya hacía tiempo que los analistas estaban avisando sobre ello. Ujú. Pero esta diversificación al exterior, aunque no sea producción propia, pero que sea iniciada ni que sea por ti, ya cuenta para algo y no dejar de hacerlo todo o importarlo en esta producción y que al final no se pueda dar y volver a depender. Ya no es ni buenos ni malos, sino intentar hacer lo mismo que hacen los demás de una manera adecuada. Y de la misma manera que hablaríamos, aunque no sea algo muy práctico, ¿no? Pero el ejemplo de Alemania como bandera europea a internalizar la producción en Alemania de los chips, aunque está muy bien, no se ha actuado como Unión Europea y diversificar dentro de los aliados y decir dónde es el coste o vayamos a, como ha hecho otros países, ¿no? De envío mis oficiales en el conflicto tal, no se hace internamente en la Unión Europea de envío mis expertos aquí para abaratir el coste, vamos a hacer, no hay una estrategia real. Entonces aquí al final el problema va a continuar existiendo y es donde debe cambiar, pero bueno, ahí Eh, va. antes, antes de Sigor, antes un segundo, Nacho, ¿dónde tienes que ir? Yo me he ido hace 10 minutos, sí. Entonces, ¿te quieres despedir ya y sigo con ellos o qué quieres hacer? Yo los saludo, les agradezco mucho y bueno, la seguimos en la próxima porque parece que hay muchísimo, muchísimo más para hablar. Un placer, Gracias. Nacho. Un Lo placer. mismo, Un como placer. siempre. Un abrazo. Y lo de la tecnología, yo creo que siempre ha habido, la tecnología siempre ha tenido un componente político, ¿no? Con China se vio clarísimamente cuando China se percibía como más como un socio que como un competidor, no había problemas para externalizar, ¿no? la producción, y para permitir que se produjese esa transferencia tecnológica. Luego, cuando China se ha formado, ¿no? Como ya un rival sistémico y nos planta cara, pues ya no queremos compartir la tecnología con ese país, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo desde Estados Unidos también
con todas las sanciones para evitar que la tecnología punta que todavía China no tiene, por ejemplo, el caso de la litografía, ¿no? Para hacer chips, que básicamente está en manos de una empresa holandesa, pues se ve todo eso como está funcionando, ¿no? Y el problema es que, hablando de esa vuelta de la industria a nuestros países, no es solo un tema de costes, porque yo creo que con la automatización, al final los robots pues cuestan lo mismo en China que aquí, ¿no? Y cada vez eso va a reducir más el peso de la mano de obra en lo que es el precio del producto final. Pero yo creo que hay muchos otros, bueno, muchas otras variables que afectan sobre todo a Europa a la hora de ser competitiva, ¿no? Y podríamos hablar del talento, podríamos hablar también de la propia mano de obra, ¿no? De la falta de conocimiento a la hora de fabricar cosas en el sector manufacturero, e incluso de infraestructuras, ¿no? De esa cohesión, de una mayor cohesión que China lógicamente tiene porque es un solo país. Y ya para cerrar, ya que Meritxell ha sacado a Alemania, yo creo que la situación de Volkswagen es paradigmática, ¿no? El hecho de que Volkswagen quiera cerrar o haya planteado cerrar, creo que 3 fábricas en Alemania, algo que bueno, nunca se habría planteado antes. Aunque no tenga por qué estar relacionado directamente con el auge de las marcas chinas de vehículos eléctricos, sí creo que es, bueno, pues un ejemplo curioso, ¿no? Porque justo ahora que los chinos están controlando la tecnología, fabricación y venta de vehículos eléctricos, que son el futuro, pero el futuro dictado incluso por la propia Unión Europea, las marcas europeas como Volkswagen, como el grupo Volkswagen, no han sido capaces, ¿no? de ponerse a la altura en tecnología y prestaciones y, por supuesto, en relación calidad-precio, ¿no? con las marcas chinas. Y al final estamos hablando ahora mismo de coches, pero es que podríamos estar hablando de misiles, porque bueno, pues mucha de la tecnología es dual, y ese desarrollo en un campo puede llevarse a otro campo, ¿no? Al final hay muchas sinergias entre sectores y estamos en ese momento en el que, bueno, pues China ya no es la potencia que era hace solo 10 años y es verdad que coincido con Meritxell, ¿no? En el, y con Nacho en lo que han dicho sobre Rusia y lo cutre, ¿no? Que puede ser muchas veces su armamento o su tecnología. Y creo que también lo era durante la Unión Soviética. Y sin embargo, en aquella época, pues en muchos casos llevaron la delantera, ¿no? La delantera tecnológica y científica, por ejemplo, no sé, con la exploración espacial, ¿no? Que fueron primeros. Es curioso, y yo creo que va a ser muy interesante analizar lo que está pasando. Meritxell, no sé si quieres decir algo para cerrar, si no lo dejamos aquí. No, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Igor. Me venía a la cabeza el caso de la Nissan en Barcelona, como al final esa planta que hubo tanto revuelo y sobre todo por los trabajadores, ha acabado ocupando una producción china de coches, de vehículos. Entonces, es la ejemplificación perfecta de cómo, sobre todo desde la Unión Europea, se está vendiendo esto de Resking China o no, de intentar tener ir arriesgando menos o ir dependiendo menos de China y al final, cuando tenemos un problema o cuando al final ya no es Estados Unidos quien viene a salvar, sino es China con su producción quien viene a salvar a Europa. Y lo que decía también ahora, ¿no? De lo que decías, Igor, de se ve hasta cutre, ¿no? La mala producción rusa y como siempre ha sido así. Y es algo interesante que vemos que China ha sido al revés. Desde un inicio, en un principio se veía que China era cutre, digámoslo así, ¿no? Y ha ido cambiando. Yo no veo esta percepción de que la tecnología china ahora sea mala, al contrario. Perdonad que ha venido el perro por aquí, ya es como un directo de esos de la tele, pero eh, no veo que la percepción sea de una tecnología mala, sino al contrario, cada vez va mejor. Si el año pasado, este año en el Mobile de Barcelona, se vendía tecnología china como una de las mejores, mejor que Apple, ¿no? Entonces, creo que es algo a remarcar y también tiene sentido lo que
tiene relación con lo que decíamos el otro día de la evolución de la economía china y también de la población, etcétera. Pero totalmente de acuerdo. Pues bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí, otro día debatimos y daros las gracias. Y otro día nos vemos. Muchas gracias, Alberto. Es muy interesante estas conversaciones que tenemos en tu canal. Pues Sí, muchas muchísimas gracias. gracias. Para mí es un placer siempre y bueno, cuando queráis. Perfecto, pues muchas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego.